cómo pueden medir cierto impacto en cada uno de sus negocios, en cada una incluso de sus vidas, ¿ya? Y quiero partir contándoles con esta foto, y no voy a describir las fotos, pero si logro, le aviso de inmediato que si veo a las personas que tenían dificultad visual, voy a ir describiendo las láminas, pero no las veo por el momento. Voy a partir contándoles con esta imagen que es de un recambio masivo. Como decía Diego, yo trabajo en el sector público, puntualmente en la Municipalidad de Las Condes, hace 8 años, soy el director de infraestructura de esa institución pública. Y más o menos el año 2018, el año 2018-2019, nos propusimos la locura de cambiar todo el parque lumínico de Las Condes a alumbrado LED, ¿ya? Y nos decían, oye, ustedes cabros chicos de 30 años, ¿qué se creen que vienen llegando, que pueden cambiar el mundo? Nadie ha cambiado más de 7.000 luminarias en un año y ustedes quieren cambiar 42.000. Nosotros, oye, pero si se puede, pues si tenemos ganas, tenemos motivación, tenemos equipo, yo creo que no hay que ponerse límites, porque no, imposible. El gobierno lleva desde el 2014 al 2017 y ha cambiado 150.000 en esos 4 años y ustedes quieren cambiar 42.000 en un año. Nosotros, que nos digan, con un amigo, un compañero de universidad con el que trabajamos juntos y empujamos este proyecto, finalmente logramos en 12 meses cambiar todo el alumbrado público, o prácticamente todo, llevamos el 98% del alumbrado público a tecnología LED, lo que produjo beneficios importantes para la comunidad, porque aquí hay un impacto que trae beneficios económicos, reduce el costo de la energía, o sea, la cuenta de la luz de la casa que se llama comuna, bajó de cerca de 1.500 millones anuales. Y aquí viene un impacto económico importante para la municipalidad. Es una municipalidad que tiene recursos, sí, pero eso no tiene que limitarnos a buscar ahorros y economías. Siempre tiene que desafiarnos a más. Ahí tiene la motivación profesional que tenemos que tener todos los que buscamos un beneficio, ¿ya? Entonces dijimos, oye, te trajo un ahorro económico, pero ese ahorro económico no tan solo significó una reducción en la cuenta de la luz monetaria, sino que también significó más seguridad. La gente recibió un beneficio social, la gente caminaba más segura por Las Condes porque ya no tenía esa luz amarilla de sodio, esa luz metal que alumbraba poco, que tú no distinguías poco los colores, no, ahora era todo blanco, bien iluminado, daba más una sensación de seguridad, entonces teníamos también un beneficio social. Y además ese ahorro se convirtió en que pueda ser destinado a otros fines. O sea, se puede destinar a mejorar el espacio público, a mejorar las plazas, a mejorar las calles, porque esos 1.500 millones que antes gastábamos en pagárselo en él, lo empezamos a destinar a otros programas, a educación, a jardines infantiles, etc. Entonces, quiero empezar a mostrarles cómo una iniciativa empieza a tener distintos proyectos cuando uno se mete en objetivos concretos. También me tocó participar en estas fotos de acá al medio que se ven en una vista aérea de unos condominios sociales, se llama Villa La Escuela. Acá lo que hicimos fue una planta solar chiquitita, de generación distribuida. 324 familias, 324 departamentos, le pusimos paneles solares. Porque las municipalidades tenemos el problema de que no podemos entregarle la plata. Nos gustaría poder darle, oiga, aquí tiene 15.000 pesos, 20.000 pesos mensualmente para luz. Eso no lo podemos hacer las municipalidades. Pero sí podemos hacer programas o iniciativas compartidas en donde cofinanciemos algunas cosas y generemos un beneficio constante a la comunidad. Y ese es el desafío que nos pusimos con mi equipo después de que habíamos hecho el tema del alumbrado. Porque dijimos, ¿qué hacemos ahora? Entonces, en el 2019 dijimos, hagamos una planta solar. Y lo hicimos a través de la ley de net billing, que permite a las familias, o cuando tú tienes una planta o unos techos solares, te permite que todo ese excedente que tú no consumes, inyectarlo a la red y vendérselo a la compañía eléctrica. Se lo vendes a un costo menor, pero finalmente consumes, dejas de comprarle porque estás consumiendo lo que generas y todo ese excedente se lo vende. Logramos que las familias redujeran la cuenta de la luz en esos años como entre 15.000 y 20.000 pesos. Y hubo familias que terminaron pagando cero a fin de mes. Obviamente hoy día los costos han subido, el costo de la energía, pero logramos que las familias redujeran ese gasto. Y nuevamente, si bien hay un beneficio económico para las familias, eso significó que esos recursos que ya no tenían que destinarlo a la cuenta luz, servía para comprar más pancito, para llegar mejor a fin de mes, para destinarlo a comprarse a lo mejor una prenda de ropa que no podían comprarse anteriormente, etc. O sea, un nuevo proyecto logra un impacto mucho más amplio que reducir la cuenta de la luz. Después perseguimos otras cosas. Con el alumbrado público, tengo el honor también de contarles que hay un tema que se llama cliente libre. Y ahora sí voy a empezar a describir porque llegaron nuestros amigos que tienen dificultad visual. Entonces voy a describir la imagen. En estas imágenes vemos una planta solar
de Cerro Dominador, porque en Las Condes dijimos, oye, ¿cómo seguimos ahorrando energía con el alumbrado público? Y la ley de generación de energía nos dice, ¿sabes qué? A las empresas que tenían un gran consumo energético, de más de 500 kilos en esa época, porque ahora en diciembre del año pasado la bajaron a 300, dijeron, pueden someterse a comprarle la electricidad a quien quiera. Y nosotros dijimos, oye, tenemos de todos los edificios municipales, 3 edificios grandes que consumen más de 500 kilos, los vamos a postular. Pero además dijimos, ¿sabéis que tenemos en la vía pública 2.000 empalmes de luz que le dan la energía a las luminarias? Po? Y todas están bajo un mismo route, entonces pasémoslo como uno. En él nos dijo, no, imposible, no, esto no vale, no pueden, eso es trampa, no obstante la ley. Fuimos a la SEC, un año de oficios para allá al ministerio, hasta que logramos que nos reconocieran. Y la primera comuna que lo hizo, el alumbrado público, para lograr migrarlo a cliente libre. Y hoy día podemos decir que la energía de las luminarias Las Condes se alimenta 100% con energía renovable, desde Cerro Dominador, una planta solar de acá del norte. Le compramos la energía a ellos, de hecho ahora estamos licitando por segunda vez. Entonces, nuevamente, eso no tan solo trajo un impacto ambiental, trajo un nuevo ahorro económico en la cuenta de luz. Ahorramos 500 millones más a los 1.500 que ya habíamos ahorrado anteriormente. Entonces, la cuenta que hace el año 2017 nos costaba 3.300 millones al año, hoy en día nos está costando cerca de 1.300 millones de pesos. Nuevamente, todo ese ahorro se va para otros programas de beneficio social a la comunidad. Y así he seguido participando en otras iniciativas de edificación, en donde promovemos en la construcción de edificios de viviendas sociales, en edificios comunitarios, donde promovemos la eficiencia energética, la preocupación por la incorporación de energías renovables, donde nos preocupamos en la aislación térmica, porque todas esas cosas, todos esos conceptos, cuando tú los involucras en el diseño, finalmente significan un ahorro en la operación futura de cada uno de estos elementos. También en temas constructivos empezamos a escuchar nuevas propuestas, empezamos a escuchar a gente, no tan solo locales, sino que en el mundo empezamos a ver, oye, ¿sabes qué? Hay gente que está proponiendo que el asfalto se le incorpore ciertos elementos de reciclaje plástico que podría funcionar. Todavía no está regulado por el Servio, por el mismo, pero empecemos a probar, empecemos a pilotear, empecemos a empujar y ayudar a empujar a que se involucren estas nuevas materialidades que son menos dañinas para el ambiente y que generan un beneficio en el mundo. Entonces, también empezamos en la construcción y la edificación, a promover ciertas iniciativas que nos llevaran a esos aspectos. Y además trabajamos mucho en asociaciones público-privadas en el retiro de cables. Nos asociamos con las empresas de telecomunicaciones con una problemática que es urbanísticamente compleja. A nadie le gustan los cables en la vía pública, esa madeja, esos rollos de cable que están horribles, que urbanísticamente contaminan, se ven súper feos, etc. Bueno, nosotros empezamos un retiro constante desde más o menos el año 2010 y yo diría que con fuerza en los últimos 15 años o los últimos 10 años, y hemos logrado retirar la comuna, cables que hoy día se reutiliza el cobre, incluso se reutiliza a veces hasta el plástico en nuevos productos, las mismas empresas lo reutilizan, pero hemos logrado retirar cerca de 400 toneladas, que son lo estimamos en cerca de 2.100 kilómetros de cable retirado de la comuna. Eso significa de Santiago hasta Tacna. O sea, esa cantidad de cable hemos retirado en todos estos años, con un esfuerzo de alianzas pública-privadas. Pero ¿por qué les cuento esto? No porque quiero que conozcan todo el currículum, y así tenemos mucha iniciativa y todo esto se hace con un gran equipo y mucha gente pensando y mucha gente desafiándose y no poniéndose límites. Porque quiero llevarlos a eso, quiero llevarlos a que en sus negocios no tienen que tener, tienen que tener en su ADN mover el cerco un poquitito más allá. Tienen que ponerse el desafío siempre de ir un poquitito más allá, de a poquitito. Porque nosotros no nos convertimos en negocios sostenibles de la noche a la mañana. No existe ni un negocio que un día no es sostenible y al día siguiente lo es. Lo decía, creo que la Andrea se llamaba la niña de las joyas de plástico y plata, y decía, esto es un camino, es hacia la sostenibilidad. Y cada acción contribuye a que eso pase. Entonces, mi meta, les cuento todo esto porque mi meta con esta presentación y con lo que les voy a tocar ahora, que son algunas temáticas que también ya hemos visto anteriormente, es por un lado que conozcan algunas estrategias o cómo podrían incorporar algunas estrategias en cada uno de sus negocios, en su emprendimiento, de una manera más coloquial, más sencilla, menos técnica, más amigable, para que empiecen a decir, ¿sabes qué? Yo también puedo tomar acciones sostenibles. Que aprendamos a medir, a reconocer ciertos indicadores, ciertas métricas que les permitan a ustedes venderse en sus redes, en sus canales de comunicación, de una manera sostenible. Porque
porque todos, y se van a dar cuenta que con pequeñas acciones podemos decir que somos sostenibles o que avanzamos hacia la sostenibilidad. Y también que conozcan algunos casos de éxito, algunos casos evidentes y claros de métrica de cómo pueden hacerlo también. Y voy a partir con una lámina que han visto anteriormente. Aquí les muestro este triángulo, esta triada de la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ambiental, que lo han mencionado varios de los otros expositores. Bueno, eso pasa cuando uno está ya más al final, porque que tenéis que tratar de explicar lo mismo con una palabra distinta, pero no hay problema con eso. Y lo importante de esto es que cuando hablamos de sostenibilidad empresarial, sostenibilidad en nuestro negocio, tenemos que apuntar a estos tres focos, a estos tres pilares importantes. No solamente lo ambiental, sino que es lo ambiental, lo social y lo económico. Y con lo ambiental, quizás es algo más fácil o algo más conocido, nos referimos a toda esa reducción del impacto ecológico, a cómo incorporamos en nuestros procesos productivos, en nuestros procesos de elaboración de nuestros bienes, de nuestros servicios, elementos que generen el menor impacto al planeta, que ocupar recursos sostenibles, energía renovable, etc. Por otro lado, tenemos el beneficio social, que lo que busca es hacerse cargo del beneficio hacia la comunidad. Y no tan solo a la comunidad que en el contexto en el que me muevo, sino que también a la comunidad interna del negocio que tengo. Cuando yo tengo empleados, tengo gente que trabaja conmigo, el tener políticas de bienestar, de integración, de inclusión, de flexibilidad, etcétera, que fomenten un buen clima laboral, también es preocuparse de la comunidad y del beneficio social. Eso es tremendamente importante. Entonces, atacamos por un lado el tema ambiental, atacamos por otro lado el tema social y por último el tema económico. Y el tema económico, yo sé que para todos decimos, oye, nuestro negocio tiene que generar las luquitas necesarias para que a fin de mes tengamos para comer, para irnos de carrete si nos gusta carrete, para viajar, todo lo que necesitamos. Pero en la variable económica tienen que también considerar esos costos para poder cubrir los pilares sociales y ambientales. Porque si no considero en mi ecuación financiera que tengo que tomar ciertas acciones para cubrir los pilares ambientales y sociales, finalmente los voy a terminar abandonando y por lo tanto voy a dejar de ser empresarialmente sostenible. Y mi idea es comunicarle al mundo que soy empresarialmente sostenible. Entonces, ¿cómo avanzo o cómo puedo implementar ciertas estrategias para acercarme a la sostenibilidad? Yo de verdad quiero que se queden bien presentes con esto, ¿no? Uno no es sostenible de la noche a la mañana, uno avanza hacia estas materias. Lo primero es entender el contexto local. Es súper importante que ustedes entiendan el lugar en donde desarrollan sus negocios, las características del espacio geográfico donde se desenvuelven. O sea, saber cuáles son los recursos potenciales que tiene la región. Aquí tenemos mar en Iquique, tenemos a lo mejor probablemente conchita, tenemos piedras de mar, tenemos recursos minerales, tenemos que entender que estamos en una zona desértica, que hay poca agua, etcétera. Porque desde ahí podemos empezar a incorporar ciertos elementos, entendiendo el contexto local, que puedan ser factibles y viables de implementar. Yo no saco nada en el norte de Chile, en esta ciudad, con implementar soluciones o iniciativas que utilicen un gran consumo de agua o árboles, etcétera, porque no son parte de las características geográficas del mundo en el que me muevo. Por lo tanto, tengo que identificar todas aquellas cosas que puedo utilizar. Entonces, acá hablaban, cuando hemos escuchado a los emprendedores, hemos escuchado acá a los expositores, en el mismo foro, en el conversatorio que se generó antes del almuerzo, diciendo, oye, yo veía que los vidrios no se reciclaban. Y empezaron a reciclarlo la Jessica para hacer vasos, vi un emprendimiento arriba de que ocupaban ese vidrio molido para hacer ciertos artículos, etc. Entonces se van dando oportunidades y uno tiene que estar atento, tiene que aprender a mirar en 360 grados y no sesgarse a lo que está habitualmente acostumbrado a hacer. Tiene que estar siempre perceptivo, receptivo, siempre tiene que tener esa humildad para estar recibiendo y formándose y avanzando en todas las materias. Segundo, integrar estrategias. Es tremendamente importante que nosotros evaluemos cuál es el impacto que producimos con nuestro negocio. Nosotros todos, tengamos un negocio, tengamos un emprendimiento o no, generamos un impacto ambiental. O sea, yo cuando tomo mi automóvil o tomo la locomoción pública, genero un impacto ambiental. Más si ocupo mi auto que si ocupo la locomoción móvil.
genero menos impacto ambiental si camino hacia mi destino y no ocupo ninguna de las dos. Pero todos generamos, y es súper importante que en su vida diaria, en sus negocios, en su proceso productivo, si es que tienen emprendimiento, identifiquen cuál es el impacto ambiental que ustedes producen. ¿Ya? ¿Cuánta agua consumo? ¿Cuánta energía consumo? ¿Qué tipo de materiales utilizo? Si son renovables o no son renovables, cuánta basura produzco, etcétera. Lo segundo es adoptar prácticas sostenibles. Empezar a identificar qué cosas puedo hacer, qué acciones puedo tomar para poder ir impactando positivamente al planeta. O sea, oye, tengo un proveedor que me vende cierto tipo de artículos, pero existe este otro que a lo mejor es un poquito más caro, pero que tiene una práctica sostenible. Al elegir eso, yo también puedo decir que mi negocio avanzó en sostenibilidad. Y eso es importante también comunicarlo y contarlo. Fomentar el bienestar social, lo que les decía antes, incentivar no solamente prácticas hacia la comunidad, sino que también incentivar prácticas hacia nuestros trabajadores si es que les tenemos. ¿Ya? Cuando yo genero un bienestar social, un beneficio social, sobre todo con nuestros colaboradores si los tienen, porque, oye, aquí no lo ha pasado, cuando yo trabajo contento, como que tengo más compromiso y ganas de sacar adelante mi empresa, pero cuando estoy amurrado, cuando estoy choreado, cuando no me gusta mi jefe, como que voy y cumplo nomás el horario y me quiero ir. ¿Está? Entonces también es súper importante ese compromiso interno y también el beneficio a la comunidad, cómo contribuyo, si puedo hacer programas de voluntariado, si puedo hacer talleres, si puedo hacer... las mineras son muy buenas en el norte en generar un beneficio social a la comunidad con programas de salud, con aportar a educación, a desarrollo comunitario, etcétera, pero es importante fomentar el tema del beneficio social. Innovar en modelos de negocio, no quedarse con lo que estoy acostumbrado a hacer, cuestionarse cómo hago las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo, no sé, hago algún tipo de producto que utiliza a lo mejor unas bolitas blancas que son traídas desde China, a lo mejor existe, y puedo cuestionarme, ¿sabes qué? Este elemento lo voy a reemplazar por una conchita que también es blanca, que es más o menos del mismo tamaño, y la voy a ir a buscar gratis al mar, si bien requiere un esfuerzo, porque está en la zona, está en el contexto en el que yo me muevo, y la voy a reemplazar, voy a dejar de consumir ese producto que es plástico, que es contaminante, avanzo hacia a tener un producto más sostenible y contribuyo al planeta también con ese tipo. Entonces no quedarse como con las formas clásicas de hacer las cosas. Hay cosas que realmente las hacemos nosotros y no hemos evaluado, no hemos puesto en la balanza si a lo mejor conviene externalizarla y comprársela a otros. Puede ser incluso más económico. ¿Ya? Y lo más importante, diría yo, que es el marketing y la comunicación. Nosotros podemos hacer 10.000 acciones, 10.000 una, 1.000.000 de acciones, pero si no se las cuento al mundo, valen cero. ¿Ya? O sea, es súper importante que se metan en el ADN la comunicación. La gente no va a adivinar que uno es sostenible o avance hacia la sostenibilidad si es que no le cuento al mundo que estoy tomando acciones para avanzar hacia allá. ¿Ya? Y en eso ustedes tienen que ocupar sus redes sociales, sus canales de comunicación, instancias como esta en donde se juntan con otros empresarios, donde pueden hacer alianzas, pueden conocer, pueden dar a conocer contar de sus productos. O sea, todas esas instancias contribuyen a que ustedes se den a conocer y muestren cuáles son las acciones que están tomando para avanzar hacia la sostenibilidad. ¿Qué tiene que ver con el tercer paso? Con asociarse con otros emprendedores, con hacer pack de productos, con utilizar organizaciones, agruparse. De repente nos faltan instancias en donde podamos exhibir nuestros productos a través de ferias. Nos falta, pero esas cosas no tenemos que esperar sentado que lleguen. De repente tenemos que organizarnos, armar una agrupación, ir a incentivar a la municipalidad que se mueva con algo que nos incorpore en algún plan que puede ser distinto, pero que tenga su stand o su feria de emprendedores, etc. O sea, tenemos que ser en eso busquilla. A mí, desde la vida, yo creo que ha sido parte de mi espíritu incentivar, buscar, presionar a generar esos espacios que necesitamos para poder promover lo que nos interesa promover. Entonces, les quiero contar un poco 4 indicadores que son bastante conocidos, existen muchos otros, pero yo creo que son sencillos de materializar y de medir, ¿ya? Y que hemos hablado y que probablemente varios han mencionado. Uno tiene que ver con la huella hídrica. La huella hídrica es tan sencillo como cuánta agua consumimos en nuestro proceso. Todos los procesos, todos los negocios, ya sea que venda, que tenga un restaurante, que haga un emprendimiento con productos que vendo en alguna tienda, etc., todos utilizan agua. No hay nadie que no utilice agua. O sea, si alguien tiene un proceso productivo que no ocupa agua, me sorprendería que me lo mencione. Entonces,
Y es tan sencillo, no todos tenemos, yo sé que no todos tenemos un taller, un lugar donde desarrollamos nuestros negocios, pero es tan sencillo para medir la huella hídrica como que vayamos y tomemos la cuenta del agua. Y veamos cuánta agua consumimos. ¿Ya? Ahí estoy dejando registro de cuánta agua consumo en un mes. Y después tomo acciones, ¿cómo reduzco la huella hídrica? Quizá acá en el norte, como lo hablamos hace un rato, el tema de la escasez hídrica, no podemos hacerlo, pero en el sur la utilización de las aguas lluvias para los procesos productivos contribuye a disminuir esa huella hídrica. Preferir esos insumos, esas materias primas para producir mis productos que ocupan un riego eficiente o son preocupados del agua, también contribuye. Generar educación en mis empleados, en la familia, en mí mismo, capacitar a la gente y concientizarla de la importancia del cuidado del recurso, también reduce el consumo de agua. Todas esas acciones permiten y van a ir viendo cómo pueden ir bajando este indicador o esta métrica que se llama huella hídrica. La huella de carbono, a diferencia de la huella hídrica que no tenemos una cuenta, existen varias herramientas en internet que ustedes pueden buscar como calculadora de huella de carbono. De hecho, buscan ahí en Google calculadora de huella de carbono gratis, etcétera, hay muchas para medir, y básicamente te hacen un set de preguntas, muchas preguntas para ver cómo es tu comportamiento. Uno puede medir su huella personal, puede medir la huella del negocio, etcétera. Te preguntan cosas así como, oye, si al comprar prefieres comprar ropa usada o ropa nueva. Te preguntan cuántas veces ocupa tu auto para ir al trabajo, si ocupas la locomoción pública, si cocinas, si prefieres eres vegetariano o no lo eres, etcétera, etcétera. Y así a través de varias preguntas, múltiples preguntas, tú puedes decir, ¿sabes qué? ¿Cuántas toneladas de CO2, cuál es tu huella de carbono total? ¿Ya? Y desde ahí tienes un pilar base para ir mejorándola. ¿Cómo mejoramos la huella de carbono? Priorizando energías renovables por sobre las energías tradicionales, utilizando más la locomoción pública y caminando por sobre la utilización del vehículo particular, optimizando el uso de los vehículos con amigos, con colegas, con otros emprendedores, otros conocidos que busquen lo mismo, etc. Hay varias alternativas para ir reduciendo esa huella de carbono. Y ahí le digo, cada una de esas acciones y cada una de esas acciones que contribuye a reducirla, colabora ambientalmente con el planeta. La tasa de reciclaje es otro indicador que es fácil de implementar y de medir, y esto tiene que ver con cuánto de los residuos que yo genero en mi operación son reciclables. Si yo genero 1 kilogramo de basura y 500 gramos los puedo reciclar, los destinos los llevo a un punto verde, los destino a reciclaje, mi tasa de reciclaje es el 50%. Y tengo que ver la forma, cómo esa tasa va subiendo y me acerco al 100%. Ese es el desafío, acercarse cada día más, con cada una de las acciones, cuestionarse cómo me muevo a esa tasa de reciclaje. Y existen elementos bien típicos que los vemos en muchas partes del país, en el mundo en general, que tienen que ver con estos tachos de basura, con las composteras, o sea, evitar que la menor cantidad de residuos de mi negocio, de mi vida diaria, insisto, todo esto es súper replicable en la vida cotidiana de nosotros, no es necesario tener un negocio para implementarlo. Finalmente tengo que tratar de que el menor cantidad de porcentaje termine en un vertedero y todo lo demás ojalá se composte o llegue a un punto de reciclaje y se reutilice. Y la eficiencia energética tiene que ver, así como la huella hídrica, con cuánta luz consumo. Y al igual que con el agua, es tan fácil como ir a mirar la cuenta de la luz. Y desde ahí plantearme desafíos para ir bajando esa cuenta. Y aquí hay varias acciones que son bien conocidas, que cada vez que estamos en escasez en las noticias las escuchamos, desde desenchufar los elementos que no utilizo tan a diario, desde si tengo la tecnología, las luminarias que todavía no son tecnología de bajo consumo LED, etcétera, cambiarlas por ese tipo de tecnología, preferir aquellos artículos que es muy típico en lo electrodoméstico que vemos este monito de la eficiencia energética, de la letra A hasta la G, preferir aquellos elementos que son con mayor eficiencia energética, o sea que son de la letra A porque también consumen menos energía, etcétera. Más adelante les voy a dar algunos ejemplos un poquito más didácticos y prácticos de cómo podemos ir viendo estas materias. Pero aquí tienen 4 indicadores, como les digo existen muchos otros que tienen que ver con impacto ambiental, pero yo creo que estos son de los sencillos de replicar y de los sencillos de comunicar en cada uno de los emprendimientos que nosotros tenemos para ir diciéndole y contándole al mundo que también estamos avanzando en temas de sostenibilidad. ¿Y cómo podemos implementar estas métricas? Lo primero es
identificar el proceso, ¿ya? Identificar mi proceso de negocio. Y no quiero aquí irme a un tema muy técnico de hacer un diagrama de flujo, de cómo se compone mi proceso. Es tan sencillo como que yo imagine mi proceso productivo de mi negocio como una historia. Pongamos que, como ejemplo, que yo tejo manteles con lana ecológica y ese es mi negocio. Vendo manteles o frazadas tejidas a mano con lana ecológica. Yo tengo que ir al centro Iquique a comprar la lana ecológica, tomo la locomoción pública porque no tengo vehículo, voy en la locomoción pública, voy al negocio que vende las lanas, las compro, vuelvo a mi casa. Además, soy mamá, entonces tengo que preocuparme de los cabros chicos, de terminar las tareas de la casa, porque es la realidad de muchas, probablemente de ustedes, que además de ser emprendedora, también es mamá y tiene obligaciones y tiene que dejar todo orquestado. Entonces termina las labores, en la noche se pone a tejer algunas horas al día, desarrolla sus productos y después los vende. Ese es su proceso productivo. Y lo importante es identificarlo como esta historia, como este proceso, identificar en qué etapas de los procesos yo genero más impacto, ¿ya? Y me voy a poner el ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de la persona que teje y vende sus frazadas o sus tejidos de lana. Entonces, mido los indicadores que antes le decía. Mido la eficiencia energética. Voy, veo la cuenta de la luz, veo cómo es mi comportamiento para tejer. Oye, tejo en la tarde porque tengo que hacer las tareas primero, entonces en la tarde-noche, cuando termino de hacer todo, destino 3 horas. Prendo la luz del comedor porque no tengo un taller, sino que tejo en el comedor y me pongo a tejer mis productos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, tengo que después cuestionarme qué cosas puedo hacer para reducir, por ejemplo, esa eficiencia energética o reducir esa cuenta de la luz. Empiezo a pensar, oye, a ver, ¿qué pasa si en vez de tejer de noche, tejo de día? ¿Qué pasa si ese alumbrado LED lo dejo de ocupar, porque tengo ya el alumbrado LED, pero dejo de ocupar ese alumbrado energético, ese consumo energético, y lo hago del día y muevo mi comedor para sentarme y habilitar mi taller, mi espacio de tejido al lado de una ventana? Ya tomé una acción que sin duda va a significar que al final del mes siguiente mi cuenta de la luz se va a reducir. Esa acción, esa pequeña acción nos va a permitir decir que avanzamos en sostenibilidad, que somos empresarialmente sostenibles, que estamos generando un impacto. Por pequeña que sea la acción, estamos contribuyendo al planeta. Y tienen que verlo de esa manera. Todos tenemos que contribuir. Van a ver que a lo mejor pasaron de un mes de consumir 300 kilowatts a 270. Y significó un 10% de ahorro de energía en su proceso productivo. Entonces, eso tienen que, como dice el punto 4, comunicarlo. O sea, ocupo mis redes sociales, entonces ya no vendo tan solo mis tejidos, mis frazadas, como un producto bonito, porque tiene obviamente ciertos atributos y un potencial importante. Le sumo además que durante el mes o a raíz de unas acciones concretas en el proceso productivo de mi producto, avancé en un 10% en la eficiencia energética. De la misma manera, puedo quedarme con la huella de carbono. A lo mejor en otra parte del proceso productivo, no en el tejido, sino que en la adquisición de la materia prima y en la distribución, a lo mejor ocupo mi auto. Pero a lo mejor puedo ver la forma de ocupar la locomoción pública. Y cuando ustedes ocupan una calculadora de huella de carbono se van a dar cuenta que ocupar la locomoción pública es bastante más positivo, genera bastante menos impacto ambiental que utilizar el auto particular. Solamente ese cambio va a significar que cuando hagan una nueva medición en el mes siguiente y hagan la comparación, van a ver que se va a reducir en toneladas su huella de carbono también. Y nuevamente, comunicar. A la gente no le interesa saber cuál fue el ajuste que tú hiciste, si empezaste a tejer de día o no, si ocupaste tu auto o no. Lo importante comunicar es cuál fue el resultado, cuál es ese avance en esa métrica o ese indicador. Eso es lo que quiero tratar de transmitirle, que se atrevan, por pequeño que sea el cambio y el aporte, atrévanse a comunicarlo. En la mañana estuvo la Jessica, yo la traje como un caso local porque creo que representa varios atributos de los que le he comentado. Ella evidentemente, bueno, me tocó hace un par de días compartir con ella y con otros speakers de este evento que nos invitó a la organización.
Y Jayaya Vasos Verdes creo que es un buen ejemplo local de varias cosas que yo les he comentado en este episodio. Primero, evidentemente la circularidad, la reutilización, darle una segunda vida a ese producto, se llama botella de vidrio, es un aporte importante entre las cosas que hemos conversado. A mí no me cabe duda que, y ella lo comentaba en la mañana, ese excedente, esos golletes, esa parte de la botella que no utiliza para hacer vaso, ella decía, oye, lo entregamos a los recicladores, por lo tanto no hay basura. Probablemente su tasa de reciclaje tiene que bordear el 100%. A lo mejor las lijas, algún otro elemento, no los puede reciclar y los bota a la basura, y la pintura, y los envases a la pintura. Pero es una fracción menor respecto al volumen de basura que produce. Entonces yo me atrevería a decir que su tasa es bastante cercana al 100%. Ella misma comentaba en la mañana y lo publica en sus redes sociales que genera talleres a la comunidad, genera talleres para que la gente aprenda a fabricar vasos, tiene los videos de cómo se puede fabricar vasos, o sea, no es como la Coca-Cola que tiene su fórmula secreta y no le cuenta a nadie, no, ella todo lo contrario, abierta al mundo, le cuenta todo, hablando de Coca-Cola y el Diego tomando Coca-Cola, pero ella le cuenta al mundo, es abierta en el contenido, genera beneficios a la comunidad, etcétera. Entonces, comunica lo que hace, comunica por redes sociales, muestra las cosas que... Entonces, es un muy buen ejemplo o una muy buena guía a seguir, es un ejemplo local. Hoy día me tocó ver otro ejemplo acá que a lo mejor no los vi tanto cuando busqué en redes en internet a los emprendedores que estaban exhibiendo, pero yo creo que aquí está el desafío, aquí está un ejemplo guía que les puede permitir a seguir proyectándose como un sostenible, empresarialmente sostenible, ¿ya? Y finalmente, que no sé cómo ando en tiempo, si estoy... ¿Sí? Ah, ya. Quiero dejarlos con una reflexión final en cinco partes, ¿ya? Lo primero es entender que todos somos responsables de los cambios, que aquí no hay nadie que esté ajeno a ocuparse del impacto ambiental. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro impacto ambiental. ¿Cuánto daño le hago yo con mis acciones personales, particulares, con mi negocio, con mi proceso productivo, si es que tengo un emprendimiento, al planeta? ¿Cuánta agua consumo? ¿Cuánta energía consumo? ¿Cuántos materiales reciclables ocupo? Etcétera. O sea, de ser conscientes de que yo genero una huella de carbono, que yo consumo energía, que yo consumo productos, que yo hago un daño al planeta. O sea, lo primero es tomar conciencia que tenemos eso. Lo segundo es aplicar estrategias circulares. Desafiarnos a nosotros mismos a elegir cada vez más productos que tengan un menor impacto ambiental, ¿ya? O sea, priorizar. Yo creo que todas estas cosas, cuando hablamos del marketing y la comunicación, se van a ir dando cuenta que cada vez hay más gente, y probablemente nosotros mismos, si estamos acá, priorizamos o privilegiamos aquellos productos que son de menor impacto, son más sostenibles. Entonces, aplicar las estrategias circulares es tremendamente importante e involucrarlas en nuestros procesos productivos. Tercero, medir la huella. O sea, atrevámonos a medir, ingeniémonos de medir, averigüemos. Yo sé que en una hora no alcanzo a hacer la bajada puntual a cada uno de sus negocios, no nos conocemos, no tenemos el privilegio tan puntual. Pero sean autodidactas, averigüen, en internet hay mucha información respecto a estas materias, midan su huella. Entonces, importante medir la huella, comunicar los resultados, por pequeño que sea. Yo me acuerdo que hace muchos años un jefe me decía, lo que no se comunica no existe. Si no se comunica, no pasó. O sea, yo sé que pasó, pero ¿qué importa si sé yo qué pasó? Lo importante es que sepa el resto qué pasó. Entonces, claro, lo que no se conoce no se cuida. También es una frase bien conocida y efectivamente. Entonces, comunicar los resultados, comunicar lo que hacemos. No existe acción o mejora, por pequeña que sea, que no tenga que ser comunicada. Todo tiene que comunicarse. Tenemos que perder el pudor a eso. Porque de repente nos da pudor, se aparece en redes sociales y decir, oye, mejoré un 2%, ya mejor voy a esperar 2 meses más para que sea un 5%. No, comuniquemos 2 y después comunicamos 2 más y decimos que el acumulado es 4. ¿Está? Pero todos los meses vayamos y sintámonos orgullosos de ese aporte. Y finalmente, buscar financiamiento verde. O sea,
Y no solamente los programas, yo creo que existen, hoy en día cada vez existen más programas, organizaciones que promueven iniciativas verdes, aprovechenlas, o sea, sean busquillas, sean, si no existen, muevan a su autoridad a que las promuevan y las materialicen, o sea, presionen a que las cosas pasen, háganse cargo de eso también, pero por sobre todo las que existen, utilícenlas. No se dejen caer si un día no les funciona, si postulan y no pasan la etapa del formulario, como decía la Jessica en la mañana, denle de nuevo en otra etapa. Después el Diego le va a hablar de algunos fondos concursales en la lámina que sigue, pero eso, yo creo que para terminar, es súper importante interiorizar que somos todos responsables, que todos podemos ser actores de un cambio, y los invito a eso, a que juntos, porque quizás yo no desde acá, desde una región distinta de Santiago, pero juntos, incentivamos a hacer un Chile mejor y un planeta mejor. Eso, muchas gracias.